Introducción a la anatomía. La anatomía se define como la ciencia que estudia la estructura y morfología de los organismos, mediante la forma, topografía, ubicación, disposición y relación, mediante estudios macroscópicos. La anatomía clínica hace énfasis en los aspectos de la estructura y función que son importantes para la práctica médica. La anatomía regional o topográfica considera la organización del cuerpo humano en función de sus partes, áreas o regiones. Por ejemplo, una parte sería la cabeza, un área la cara, y en esta misma ubicamos la región orbitaria. La anatomía sistémica o descriptiva es el estudio de los distintos sistemas orgánicos que funcionan conjuntamente para llevar a cabo sus funciones complejas. Algunos sistemas serían los siguientes: sistema respiratorio, sistema circulatorio, sistema urinario, sistema nervioso, entre otros. La anatomía comparativa es la disciplina encargada del estudio de las semejanzas y diferencias en la anatomía de los organismos. Un claro ejemplo es la diferencia entre los huesos del ser humano con los de un ave. La anatomía radiológica es el conocimiento de las estructuras anatómicas en los registros estáticos y dinámicos de los estudios radiológicos, para así nosotros poder identificar, por ejemplo, el corazón en esta radiografía. En la anatomía existen términos para describir la localización. Estas sirven para hacer comparaciones específicas de cada estructura. Superior es cuando una estructura está más próxima a la cabeza. Ejemplo, en relación del estómago con el corazón es superior al estómago. El término inferior podríamos definirlo como una estructura que está más próxima a los pies. Por ejemplo, el estómago es inferior al corazón. Anterior es un término para una estructura próxima al frente. Por ejemplo, los dedos de los pies son anteriores al tobillo. Posterior, por el contrario, es una estructura próxima al dorso. En este caso, el talón es posterior a los dedos de los pies. En embriología se utilizan los términos de dorsal para definir la región posterior y ventral para definir la región anterior. Estos siguientes términos se aplican en todo el cuerpo. Superficial es un término utilizado para describir a una estructura que está cerca de la superficie corporal. Por ejemplo, en relación del brazo, los músculos son superficiales con respecto al hueso húmero. El término intermedio hace referencia cuando una estructura se encuentra entre una estructura superficial y una profunda. Ejemplo, el músculo bíceps es intermedio entre la piel y el hueso húmero. Profundo es la estructura que está alejada de la superficie. En este mismo ejemplo, el hueso húmero es profundo a los músculos del brazo. El término proximal se da a la estructura que en referencia con otra está más cerca del tronco o de su punto de origen. Por ejemplo, entre la muñeca y el codo, la relación del codo es proximal al cuerpo. Por el contrario, la muñeca en relación al codo es distal, o sea, que está más lejos del cuerpo. Los siguientes términos son independientes de la posición anatómica y son específicos para manos y pies. En manos, la palma es la cara anterior y el dorso es la cara posterior. En pies, la planta es la cara inferior y el dorso su cara superior. En caso de un segmento anatómico, como lo es el miembro superior o miembro inferior, podemos hacer correlaciones con estructuras óseas. Por ejemplo, toda estructura que esté lateral al antebrazo se le conoce como radial, por la relación que tiene con el hueso radio. De igual manera, todas las estructuras que estén hacia medial en el antebrazo se le conocen como ulnar, ya que tiene correlación con el hueso ulna. Estos términos aplican para el miembro superior. En caso del miembro inferior, aplica los términos denominados fibular y tibial. Como último, en la anatomía existen términos de lateralidad. Las estructuras pares, con componentes derecho e izquierdo, son estructuras bilaterales. Por ejemplo, los riñones o los ojos. Y las estructuras que se encuentran de un solo lado son unilaterales. Por ejemplo, el vaso o el hígado. Si tienes alguna duda, puedes contactarnos vía correo electrónico, en el departamento de anatomía o por nuestras redes sociales.